Te encuentras en medio de tu vida, enfrentando problemas que parecen familiares, pero no logras entender por qué. Tal vez sea una sensación vaga, como si algo estuviera predestinado, o tal vez has notado patrones claros, relaciones que fracasan del mismo modo que lo hicieron para tus padres, decisiones que terminan en las mismas dificultades que enfrentaron tus abuelos, o sueños que nunca se concretan, como si una fuerza invisible los frenara. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué parece que las historias de tu familia no son solo un eco del pasado, sino algo que te envuelve directamente, como si fueran tuyas? Quizás te consuelas pensando que es una coincidencia, que es el azar de la vida. Sin embargo, hay algo más profundo, algo que Bert Hellinge describe como una red oculta, un sistema que conecta a todos los miembros de una familia, vivos o muertos, presentes o olvidados. Esta red no olvida nada. Las decisiones, las pérdidas, los dolores, e incluso las exclusiones dentro de una familia no desaparecen. Siguen ahí, como hilos que unen a cada generación. Pero cuando esos hilos están rotos, el sistema busca repararlos, y lo hace a través de las generaciones más jóvenes. Así, lo que parecía haber terminado, lo que nadie menciona o prefiere ignorar, vuelve a manifestarse, pero esta vez en ti. No para castigarte, sino para buscar equilibrio. Aquí comienza el misterio de la repetición. Este fenómeno es más común de lo que imaginas. Tal vez te sientas atrapado en un destino que no eliges, como si llevaras un peso que no es tuyo. O tal vez te preguntas por qué los mismos conflictos o tragedias surgen en los momentos más inesperados. La respuesta está en esa red, en esa conexión invisible que Hellinge llamó conciencia sistémica. Pero para entenderlo, primero necesitas comprender qué causa que estas historias no solo persistan, sino que parezcan inevitables. Dentro de cada familia, hay historias que no se cuentan, personas que se olvidan o momentos que se esconden bajo el silencio. Estas omisiones, que pueden parecer inofensivas, en realidad generan un desorden profundo en la red familiar. Cuando alguien es excluido, ya sea por decisión consciente o por circunstancias dolorosas, se rompe un equilibrio esencial. Pero la familia no permite que estas rupturas queden sin resolver. Es aquí donde nacen las intrincaciones. Una intrincación es como un hilo enredado en el sistema familiar. Cuando un miembro es excluido o rechazado, el sistema busca restaurar la conexión perdida, y lo hace a través de las generaciones futuras. Sin saberlo, alguien en tu familia, quizás tú, termina representando a ese miembro excluido. Esto significa que, inconscientemente, puedes cargar con sus dolores, repetir sus errores o incluso vivir su destino, como si fueras una extensión de su historia. Imagina que un abuelo fue rechazado por su familia debido a una elección controvertida. Quizás nadie habla de él, o su existencia es un tema tabú. Décadas después, un nieto siente una inexplicable tristeza, o toma decisiones similares que lo llevan al aislamiento. Este nieto no lo sabe, pero está atado a esa intrincación. Está, de alguna forma, reparando lo que su sistema dejó sin resolver. La exclusión no solo afecta a quienes son olvidados, sino a todo el sistema. Cuando alguien es rechazado, el amor que debería fluir libremente dentro de la familia se bloquea. Esta interrupción genera un desequilibrio que, en lugar de desaparecer, se transmite como una herencia emocional. Y así, sin entender por qué, las generaciones futuras quedan atrapadas en patrones que no les pertenecen. Esto es el amor ciego, un amor profundo y silencioso que busca restaurar el equilibrio, aunque sea a costa del bienestar del descendiente. Las intrincaciones son el primer paso para entender por qué las historias familiares se repiten. Pero no son el único factor. Para resolver el misterio, también necesitas comprender las órdenes del amor. Cada miembro de una familia tiene un lugar único e irreemplazable. Este lugar no es un privilegio, sino un derecho fundamental. Hellinge lo llama el derecho a pertenecer. Pero cuando este derecho es negado, cuando alguien es excluido, olvidado o rechazado,
el sistema entero entra en desequilibrio. El orden natural de la familia se rompe y las consecuencias son inevitables. Imagina que una hermana mayor falleció antes de que nacieran sus hermanos. Si su memoria es ignorada, si se evita mencionarla por el dolor que genera, los hermanos menores pueden sentir una ausencia inexplicable. Uno de ellos podría desarrollar una tristeza sin causa aparente o un profundo sentimiento de vacío. Esta es la manifestación del amor ciego. El amor ciego es una fuerza poderosa. Es un amor que no entiende de lógica, pero que busca restaurar la armonía en el sistema familiar. Los descendientes, guiados por este amor, intentan compensar las injusticias cometidas hacia los miembros excluidos, asumiendo sus cargas o repitiendo sus destinos. Este amor no se basa en la conciencia, sino en una lealtad profunda hacia la familia, una lealtad que trasciende generaciones. Sin embargo, este amor no sana. Al contrario, perpetúa los patrones de sufrimiento, porque intenta equilibrar algo que solo puede resolverse a través del reconocimiento y la integración. Pero para que esto ocurra, primero es necesario entender el campo donde se desarrolla esta dinámica, la conciencia sistémica familiar. Piensa en la conciencia sistémica como un campo invisible que conecta a todos los miembros de tu familia, independientemente del tiempo o la distancia. Este campo no olvida. Todo lo que sucede dentro de tu linaje, desde grandes tragedias hasta pequeños actos de exclusión, permanece activo. Incluso las decisiones tomadas por generaciones pasadas siguen influyendo en los descendientes hasta que se restaura el equilibrio. Cuando un miembro de la familia es rechazado o sus vivencias no se reconocen, este campo busca sanar la brecha que se creó. ¿Cómo lo hace? A través del movimiento del alma. Este movimiento guía inconscientemente a las generaciones más jóvenes para que repitan patrones, no como un castigo, sino como un intento de restaurar la armonía perdida. Por ejemplo, imagina que tu abuelo fue excluido de la familia por haber cometido un error considerado imperdonable. Aunque su historia se silencia y nunca se habla de él, tú puedes sentir una inexplicable atracción por las mismas conductas que llevaron a su rechazo. Puede que, sin saberlo, repitas sus decisiones, llevándote a los mismos resultados. Este patrón no surge por casualidad, sino porque el movimiento del alma te está guiando a integrar lo que el sistema familiar dejó sin resolver. Al reconocerlo, este ciclo puede romperse. El movimiento del alma busca sanar, pero no puede hacerlo sin tu intervención consciente. Aquí es donde entra el trabajo personal para liberar a tu sistema de estas repeticiones. El ciclo de repetición no está destinado a continuar para siempre. Puedes liberarte y liberar a tu familia del peso de estas historias. El primer paso es reconocer lo que fue. Dar un lugar a los excluidos, honrar las decisiones del pasado, incluso aquellas que parecen difíciles de aceptar, y permitir que cada miembro ocupe su lugar dentro del sistema. Cuando logras esto, el campo sistémico responde. La repetición de patrones se detiene, y el amor vuelve a fluir de manera consciente y sanadora. Este es el verdadero poder de las constelaciones familiares, permitirte ver con claridad lo que estaba oculto, transformar el amor ciego en amor consciente, y sanar el sistema familiar generacional. Por ejemplo, considera una madre que perdió un bebé y nunca pudo hablar de su pérdida. Su hija, sin saberlo, puede sentir una profunda tristeza que no puede explicar. Tal vez desarrolla un miedo inexplicable a la maternidad o siente un vacío constante. A través del reconocimiento de esa pérdida, por ejemplo, en una constelación familiar, se honra al bebé, y la madre puede liberar su dolor. Al hacerlo, la hija se libera también de cargar con esa tristeza inconsciente, y el sistema familiar recupera su equilibrio. Al dar este paso, no solo sanas tú, sino que liberas a las generaciones futuras para que puedan vivir su propio destino sin las cargas del pasado. Este es el legado más grande que puedes dejar. La sanación de las historias familiares no es solo un proceso individual,
sino un acto transformador que impacta a todo el sistema familiar y a las generaciones futuras. Al mirar hacia atrás con valentía, reconoces las intrincaciones, implicaciones sistémicas y exclusiones que han moldeado las vidas de tus antepasados. A través de este proceso, transformas el sufrimiento en aprendizaje, el dolor en amor consciente y el pasado en un legado de libertad. Cuando das un paso para sanar, no solo te liberas, sino que abres caminos para que los demás miembros de tu familia encuentren paz. Este acto rompe el ciclo de repetición y permite que las futuras generaciones vivan desde su propia autenticidad, libres de las cargas que una vez definieron el sistema familiar. En este sentido, la sanación no es el fin de una historia, sino el comienzo de una nueva, una que honra lo que fue sin quedar atrapada en ello. Vamos a entenderlo con un ejemplo. Loreto encontró una vieja carta en el fondo de una caja de madera que perteneció a su abuelo Miguel. La carta estaba dirigida a un hombre desconocido, un nombre que nadie en la familia había mencionado antes. Intrigada, decidió mostrarla a su padre, Carlos. Al leerla, Carlos se quedó inmóvil, como si cada palabra le devolviera recuerdos olvidados. La carta era una disculpa, escrita por Miguel pero nunca enviada. En ella, confesaba una decisión que había llevado al rechazo de su hermano menor. Por primera vez, Carlos habló de los silencios que marcaron su infancia, de los secretos que cargó sin entenderlos. La carta conectó los puntos que nadie había visto. Miguel había intentado reconciliarse, pero la exclusión de su hermano continuó. Ese acto, aunque invisible, había dejado un vacío que Carlos siempre sintió. La familia se reunió en torno a esa carta. Pablo y Trini escucharon atentamente mientras Carlos y Loreto compartían la historia que, hasta ese momento, nadie había comprendido. En ese acto de reconocimiento, todos experimentaron algo nuevo. El peso de lo no dicho comenzó a disiparse. Días después, la familia decidió visitar el lugar donde vivió el hermano de Miguel. Allí, colocaron una fotografía de él junto a la de Miguel, devolviéndole el lugar que le correspondía. En ese momento, no solo liberaron el dolor de las generaciones pasadas, sino también las cargas que Trini y Pablo habían empezado a sentir en su propia vida. Este gesto no solo restauró el orden, sino que permitió que el amor fluyera libremente. Ahora, cuando la familia se reúne, no hay más sombras en las fotografías que comparten. Solo quedan historias que honran el pasado y un futuro lleno de posibilidades. La sanación, al final, se convirtió en su mayor legado. Espero haber respondido a tu pregunta sobre por qué se repiten las historias de familia de generación en generación. Si esta información te resultó útil, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para seguir profundizando en temas de sanación y constelaciones familiares. Comparte nuestros videos con tus amigos para que la comunidad de lealtades familiares pueda seguir compartiendo información relevante sobre constelaciones familiares.